Siguiendo el tema que dejamos pendiente sobre la descendencia de David. Después de él le siguió Salomón. Cuando muere Salomón, entonces el reino se divide. Y el Eterno prometió establecer y poner siempre la promesa de que nunca faltaría luz a la descendencia de David. Que a pesar de que después de Salomón la vida empezó a decaer en los reyes de Judá, hubo situaciones difíciles que marcaron la vida de estos personajes. No todos fueron obedientes al Eterno, pero también tenemos de que hubo reyes que sí siguieron la enseñanza del Todopoderoso. Entonces, para poder llegar al tiempo de Yeshua HaMashiach, es necesario pues que tomemos en cuenta estas genealogías de estos personajes de los reyes de Judá. Leímos el Salmo 89, en donde el Eterno juró a David que no faltaría personaje en su trono, en la silla de David. Alguien siempre estaría ocupando. Y tal vez podemos pensar, bueno, el reino de Judá se acabó con la cautividad babilónica. 600 años antes del Mesías, vino Nabucodonosor, acabó con el reino de Judá. Y desde ese entonces no ha habido rey en el trono de David y no ha habido alguien que estuviera enfrente del reino de Judá. De esto es lo que vamos entonces a analizar y comprender. Pero para ello entonces hay que revisar desde el principio. Nos quedamos en la clase anterior pues con el reino de Roboam. Y bueno, vamos a ver capítulo 12, ahora versículo 14, 15 y 16 de segundo libro de Crónicas. Dice: e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Eterno. Los hechos de Roboam, primeros y últimos, no están escritos en los hechos del profeta Semaías y del vidente Iddo, según el registro genealógico, y todo el tiempo hubo guerra entre Roboam y Jeroboam. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Abías reinó en su lugar. Esto es entonces un resumen de lo que podemos ver al final de los días de Roboam. Hizo lo malo. Entonces podemos hacer la pregunta: ¿el Eterno seguirá manteniendo su promesa a David, aún a pesar de la decadencia del primer hijo de Salomón? Ahora el capítulo 13. En el año 18 del rey Jeroboam, comenzó a reinar Abías sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Micaías, hija de Uriel de Gabá, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Abías comenzó la batalla con un ejército de 400,000 hombres escogidos, valientes guerreros, mientras que Jeroboam dispuso batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y bueno, lo que estamos viendo es cómo Abías
trataba de reunificar el reino. Es decir, el reino que encabezaba Jeroboam, que eran las 10 tribus, y ahora el reino que encabeza él, que eran solamente 2 tribus. Entonces trataba pues de justificar que los 2 reinos eran de parte del Eterno. Y entonces él quería, a base de guerra, con el ejército que él poseía, quiso hacer esa unión. Pero no es el caso. Es de parte del Eterno que hubo la división. Entonces no era posible hacer esa paz con guerra. Y finalmente tenemos entonces que capítulo 14 ahora dice: durmió Abías con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Asa, y en sus días la tierra estuvo paz durante 10 años. Pues Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos ¿de quién? Del Eterno su Dios. Porque dice, suprimió los altares de culto extraño y los lugares altos, y quebró los pilares, taló las áceras. Mandó a Judá que buscara al Eterno, el Dios de sus padres, y que pusieran por obra la Torá y el mandamiento. Quitó además de todas las ciudades de Judá los lugares altos, las imágenes del sol, y el reino tuvo paz bajo su mando. Hasta aquí. Después de haber pasado con Roboam, después de haber pasado con Abías, encontramos una vida de decadencia, una apostasía. Pero ahora se levanta este personaje, pero no es el todo, porque en realidad no vemos una obra completa, un reino o un rey dedicado a buscar al Todopoderoso como lo haría entonces el rey David, el antepasado de estos personajes. De hecho, todos ellos vienen de la línea de David. Se ha comentado mucho en una manera despectiva con respecto a Israel de manera general, hasta hoy en día. Y se dice que Israel ya no está dentro del plan de restauración del Eterno. Es decir, el Eterno no tiene más propósito de restaurar el reino de Israel biológico. Esa es la enseñanza que se ha escuchado en varios círculos de grupos de la teología grecolatina. Hay grupos que están afirmando, pero hay grupos que niegan ese acontecimiento. Pero cuando analizamos la Escritura dentro de la profecía, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces el Eterno mantiene su pacto con el pueblo de Israel, porque estos personajes, Abraham, Isaac y Jacob, siempre fueron fieles al Eterno. Y de la misma manera podemos entonces comentar con respecto a David. Es verdad que Salomón se desvió del camino. Tenemos a Roboam y luego el siguiente personaje también. Empezaron a debilitarse en las cosas del Eterno. Pero en este caso tenemos ahora que se levanta Asa y busca al Eterno, no como pensó David, pero él trató de obedecer ciertos mandamientos. Pero el Eterno mantiene en su corazón el pacto que hizo con David, y ese pacto es firme.
Y por esa luz, por esa esperanza que Él se dio a David, es lo que se mantiene hasta hoy en día. La luz de la esperanza de la restauración. La llegada de un Mashiach, a pesar de la deficiencia de la dinastía, de la descendencia. Entonces sigamos ahora viendo la vida de Asa. En el capítulo 16 dice: en el año 39 de su reino, Asa cayó enfermo de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad, ahora fíjense bien esto, no buscó al Eterno, sino a los médicos. Es decir, su confianza fue más en la obra humana, en lugar de buscar al Todopoderoso. Eso también tenemos que aprender nosotros. Tenemos que aprender a confiar en el Todopoderoso. En esos días tan difíciles de noticias que cada vez alarman al pueblo, a la comunidad, a la nación, a los países, al mundo entero. ¿Qué debemos hacer nosotros como creyentes? Dependernos de la idea de la seguridad, de la salud que prometen los especialistas que se dedican a esto, o tener nuestra confianza en el Todopoderoso. Tenemos que aprender a tener nuestra confianza en nuestro Abacados. Ahora, si ustedes observan la vida de Asa, lo que hizo anteriormente, actuó correctamente. Pero cuando se enfrentó el problema, la enfermedad, en lugar de buscar al Todopoderoso, él buscó a los médicos. Ahora Asa muere. Dice 13, y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en su sepulcro que se había hecho excavar en la ciudad de David, el cual llenaron de toda clase de especias aromáticas y diversas clases de ungüentos preparados según el arte de la perfumería, y encendieron en su honor una gran hoguera. Y bueno, ahí acaba él. Y sigue el capítulo 17. Ahora tenemos el rey número 4 de la simiente de David. Dice, y reinó en su lugar su hijo Josafat, se fortaleció contra Israel y emplazó ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá, y puso guarniciones en la tierra de Judá, en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había conquistado. Y el Eterno estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de su padre David, y no buscó a los Baales, sino que buscó a Elohim de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Entonces, como podemos observar aquí, es que Josafat también siguió en los caminos primeros de Asa, y también hace recordar a David, aunque no es su padre directo. No existe la palabra abuelo. Entonces se dice como su padre David. Y es una manera de reconocer entonces el patriarca que sirvió al Eterno. Se está diciendo que Josafat viene de la dinastía de David. Por eso entonces dice, y el Eterno estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David. Bueno, entonces encontramos una buena señal en que Josafat pues anduvo en los caminos
del Todopoderoso. Vamos a continuar con 20:31. Y dice, y Josafat reinó sobre Judá. Tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Azuba, hija de Sili, y anduvo en el camino de su padre Asa, y no se apartó de él, haciendo lo recto ante los ojos del Eterno. Sin embargo, no se abandonaron los lugares altos, pues el pueblo aún no había dispuesto su corazón hacia el Dios de sus padres. Josafat descuidó al pueblo. Uno pudiera pensar, pues solamente pensó en sí y respetó al pueblo. Es como decir, bueno, yo voy a buscar al Eterno, pero no voy a obligar al pueblo a que busque al Todopoderoso. Él era el rey. Él era el pastor del reino de Judá. Debió haber enfatizado al pueblo, encaminarlo al temor del Todopoderoso. Pero dejó el pueblo que hiciera lo que bien les parecía. Y dice 21, y durmió Josafat con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. ¿Y quién siguió ahora en el reino? Joram, su hijo, reinó en su lugar. Y luego dice el versículo 5, Joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar. Reinó 8 años en Jerusalén. Y luego dice, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como en la casa de Acab. Pues una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos del Eterno. Vamos a detenernos aquí. Este personaje, el hijo de Josafat, llamado Joram, decayó totalmente. Podemos ver que en lugar de seguir a su padre, a su abuelo y también al patriarca David, en lugar de revisar los caminos antepasados de David, cómo David sirvió al Todopoderoso, vemos que él imitó al reino del norte, en este caso encabezado por el rey Acab, porque él se casó con una hija de Acab. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver ahora en este reino? Si está él permitiendo la puerta abierta a las prácticas del reino del norte, porque Acab se casa con Jezabel, y Jezabel era una extranjera que adoraba a Baal. Y ahora pues tenemos este personaje Joram, introduce esa religión al reino de Judá. Así que es alarmante este momento, cómo el reino de Judá empieza a decaer. Pero en medio de esa circunstancia está la luz de la esperanza. Miren lo que dice ahora el versículo 7. Pero el Eterno no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había concertado con David y de conformidad con su promesa, que le daría una lámpara a él y a sus hijos para siempre. Así que por amor a David, el Eterno mantuvo esa esperanza, ese pacto. El Eterno mantuvo entonces su promesa que de antemano había hecho con David. Y dice aquí, le daría una lámpara a él y a sus hijos para siempre. De manera que a pesar de la situación de la dinastía, podemos ver entonces que la luz
continúa encendida. El Eterno se acuerda de David, el Eterno se acuerda de Jacob, de Isaac, de Abraham. Así que es la manera como el Eterno manifiesta sus acciones. Ahora, pasemos en el capítulo 22 y veamos lo que dice. Y los habitantes de Jerusalén hicieron que en su lugar reinara Ocosías, el menor de sus hijos, porque unas bandas que habían venido con los árabes al campamento habían matado a todos los hijos mayores. Así pues, reinó Ocosías ben Joram, rey de Judá. Bueno, aquí tenemos ahora la situación que envuelve la vida de Judá. El rey Ocosías toma el lugar. ¿Por qué entonces vemos esta situación? Que viene un ejército, destruye, acaba con muchos, la mayoría de los hijos de Joram, y solamente Ocosías se escapa. Bueno, ya sabemos la situación. El Eterno permitió esto precisamente porque había decadencia espiritual. No había temor del Eterno. Y sin duda había algo de esperanza en la vida de Ocosías. Esa fue una de las razones por qué el Eterno permitió entonces que Ocosías tomara el lugar. Versículo 2 dice: de 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía. Dice: también él anduvo en los caminos de Acab, y su propia madre fue su consejera para que obrara impíamente. E hizo lo malo ante los ojos del Eterno, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, le aconsejaban para perdición suya. Encontramos entonces que su madre fue su consejera, pero para mal. En lugar de que esta mujer fuera dirigiendo la vida de Ocosías por el temor del Eterno, pero no lo haría porque ella dependía de las instrucciones de sus familiares, puesto que procede del reino del norte. Y ahora pues Ocosías simplemente sigue siendo liderado por una mujer que no tiene temor del Eterno. Ahora, entonces, si esto sucede, si al inicio de su reino hay decadencia, quiere decir que su final será terrible. Capítulo 24 encontramos el séptimo rey. Joás era de 7 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia de Beerseba. Y Joás hizo, ¿qué dice? Lo recto ante los ojos del Eterno, todos los días del sacerdote Joiada. Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Aconteció después de esto que Joás se propuso restaurar la casa del Eterno. Reunió a los sacerdotes, a los levitas, y les dijo: salid por las ciudades de Judá, reunid dinero de todo Israel para restaurar la casa de vuestro Elohim anualmente, y tratad de apresurar el asunto. Pero los levitas no se dieron prisa. Bueno, vamos a dejar el punto aquí. Hay muchas cosas que encierran
alrededor de la vida de Joás, pero vamos a tocar solamente lo que se relaciona con la línea de la descendencia del Mesías. Entonces encontramos que empieza bien su reino porque propuso restaurar la casa que había edificado Salomón, un descendiente de él, la línea de sus antepasados. Y bueno, entonces vemos toda la obra que hizo Joás durante este tiempo, la restauración. Capítulo 25, el octavo rey de la dinastía de David. Siguiendo para llegar al reino del Mesías. Ahora dice, Amasías comenzó a reinar cuando era de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Eterno, aunque no con un corazón íntegro. Cuando se le consolidó el reino, mató a sus siervos que habían matado a su padre el rey. Es decir, hizo venganza. Entonces tenemos que manchó su mano de sangre. Por eso también la Escritura dice, e hizo lo recto, aunque no con un corazón íntegro. Es decir, plenamente, totalmente. Vamos a continuar con el capítulo 26 y vamos a ver el rey número 9. Dice versículo 1, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, que tenía 16 años, e hicieron que reinara en lugar de su padre Amasías. Y él reconstruyó Elot y la restauró a Judá. Después de que el rey durmiera con sus padres, Uzías era de 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. Ahora, fíjense bien lo que dice este versículo. E hizo lo recto a ojos del Eterno, conforme a todo lo que había hecho su padre Amasías. Y persistió en buscar a Elohim en los días de Zacarías, entendido en visiones de Elohim, y en los días en que buscó al Eterno, Ja Elohim lo hizo prosperar. Detengámonos aquí un momento. He estado también comentando con ustedes en la clase anterior. A veces vamos a encontrar dos nombres. Entonces, en este caso, podemos ver este versículo cuando empieza todo el pueblo de Judá tomó a Uzías. Saben que también tiene otro nombre que es Azarías. Vamos a encontrar así en la Escritura dos nombres. Aquí tenemos al rey de Judá que se llama Uzías. Así aparece en Crónicas. Y en el libro de Reyes aparece entonces como Azarías. Muy bien. Entonces, lo que vemos pues que este hombre, Uzías o Azarías, dice que hizo lo recto ante los ojos del Eterno, conforme a todo lo que había hecho su padre Amasías. Ahora, lo más relevante aquí es que permaneció buscando a Elohim en los días de Zacarías, entendido en visiones de Elohim, y en los días en que buscó al Eterno, Ja Elohim lo hizo prosperar. Es de suma importancia también para nosotros el hecho de que
nos familiaricemos cada día con nuestro abacados. Es importante saber que el Eterno no está encerrado en un edificio. El Eterno no está encerrado en un Bet Knesset, o llámese una sinagoga, o llámese una casa de reunión, pero tampoco se encierra en la sala, o tampoco se encierra en nuestra recámara. Nuestro abacados está presto en todo lugar, en todo espacio. Todo el universo es del Eterno. Todo el universo, los cielos, la tierra y su plenitud, su presencia está de continuo para escucharnos. Entonces, como creyentes, como hijos del Todopoderoso, debemos de tomar esta disciplina, ya sea que vayamos en el volante, ya sea que estemos en el patio de la casa, elevemos nuestra gratitud a nuestro abacados. Demos gracias al Todopoderoso por todo lo que nos rodea, por todo lo que vemos, por la vida misma que está en nosotros. Y eso es lo que podemos ver en este personaje. Persistió en buscar a Elohim, y luego dice, y en los días en que buscó al Eterno, Ja Elohim lo hizo prosperar. ¿Qué quiere decir? En los días que no lo buscó, tampoco fue prosperado. Pero mientras él mantuvo esa fidelidad, fue prosperado. Y vamos a continuar ahora con el fin de este personaje, de Uzías. Y tenemos ahora en el versículo 21, y el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa aislada, pues había sido excluido de la casa del Eterno. Y su hijo Jotam quedó a cargo de la casa real, juzgando al pueblo de la tierra. El resto de los días de Uzías, los primeros y los últimos, lo escribió el profeta Isaías ben Amós. Y durmió Uzías con sus padres, pero lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, es leproso, y en su lugar reinó su hijo Jotam. Bueno, entonces, tal vez hacemos la pregunta, ¿por qué murió leproso? Y la respuesta es la explicación anterior. Es decir, las veces que él buscaba al Eterno, que mantuvo esa búsqueda, el Eterno estaba con él, lo prosperaba. Pero el día que él dejó al Eterno, entonces le vino esta enfermedad que acabó con su existencia.